Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Abán. Y te doy la bienvenida al episodio número 26 de Terapia para Llevar. Al último episodio de la segunda temporada. Y esto quiere decir que hace más o menos un año que empezamos a encontrarnos por aquí, que empecé a transmitir este podcast, y quiere decir también que hace más o menos un año que empezó este fenómeno totalmente inesperado para todos nosotros, que ha sido la pandemia. Primero que nada, quiero darte las gracias por acompañarme en este espacio y sobre todo porque si lo haces, me queda clarísimo que eres una persona interesada en su autoconocimiento, en su bienestar, en la evolución de su conciencia, en tener buenas relaciones, y eso se agradece muchísimo porque todos estamos en relación. Entonces, muchas gracias por todas las veces que has escuchado este podcast, por recomendarlo, por compartirlo con quien puede necesitarlo o estar interesada o interesado en este espacio. Y creo que es súper importante justamente hacer una recapitulación. ¿Qué ha pasado con nosotros un año después de que surgió una situación totalmente inesperada, así como de película de ciencia ficción apocalíptica, pero realmente está pasando? Y llevamos un año en este trance que llamamos pandemia. Y entonces me gustaría ofrecerte un episodio que te sea útil para seguir digiriendo y procesando todo esto que estamos viviendo, que aunque tengas muchos recursos para gestionarlo, pues no deja de ser algo totalmente desafiante y distinto a lo que estamos acostumbrados. Y entonces yo creo que es difícil generalizar, porque la pandemia ha sido súper distinta para cada uno de nosotros dependiendo la situación en la que nos encontró. Y entonces definitivamente no es lo mismo hablarte si tú fuiste una de esas personas, por ejemplo, que sí atravesó por la enfermedad y se vio retada y se vio impactada por eso, que alguien, pues, que no ha convivido directamente con esa experiencia. Y tampoco es lo mismo hablarte si tuviste pérdidas fuertes. Y es que ahí sí, creo que todos hemos pasado por pérdidas fuertes en este año. Pero por supuesto, no es lo mismo alguien que ha perdido a varios familiares que alguien que no. Pero ¿cuántas personas no han perdido trabajos, ingresos? Y en general, pues todos hemos perdido el mundo como era. Y esto hay que nombrarlo. Entonces, es un poco desafiante hablar de este tema, justo porque cada uno de nosotros nos encontramos no solo en distintas situaciones, sino con experiencias muy diferentes e incluso con posturas muy distintas. Y parte de lo que yo estoy comprendiendo justamente de estos tiempos es que se está pidiendo que abramos nuestra capacidad de validar la postura del otro. Hoy, porque yo estoy muy preocupada de ver cómo en estos tiempos se han acentuado ciertos rasgos de la mente humana que a mí me parecen sumamente peligrosos. Uno de esos rasgos es la polaridad, o sea, ver las cosas en blanco y negro, en bueno o malo, en correcto, incorrecto. Y entonces como que, está fuerte porque
en este sentido, cada quien tiene su postura política, espiritual, ética, y nos está costando muchísimo trabajo abrazar y entender las posturas de otros. Y creo que ese es uno de los grandes mensajes de estos tiempos. Sin embargo, nos hemos ido al otro extremo. Si no me gusta lo que piensas, te bloqueo del Facebook, ¿no? y esta como mentalidad de cancelación, que podríamos llamarle, en la que no quiero ver o cancelo eso que no está en resonancia con lo mío, tiene un grado de validez, pero al final la verdad es que no es el estado más integral o evolucionado de la conciencia. Entonces, parece que este tiempo nos está pidiendo crecer, por una parte hacia tener posturas firmes y mucha claridad acerca de dónde estamos, pero al mismo tiempo hacia la compasión y la aceptación de la diversidad. Entonces, esta es una de las actitudes mentales que, cómo han surgido. Y por otra parte, estaba leyendo el otro día un artículo que se publicó en el New York Times, súper interesante, donde se menciona un fenómeno psicológico que se llama la languidez. No sé si tú ya escuchaste este término. Y entonces este artículo, súper bien escrito, por cierto, que seguro lo verás porque anda, si lo buscas, porque anda ahí circulando por las redes, habla de que muchísimas personas están entrando en un estado que no es propiamente una depresión. O sea, no llega a un lugar así como tan hondo en el que de plano no me levanto de mi cama o estoy totalmente en un estado depresivo, pero sí hay un estado de languidez. ¿Y qué quiere decir esto? Un estado de despropósito, sin motivación, como este estado de, decía ahí, y me encantó, como en Los Simpson, cuando alguien hace meh, ¿no? Entonces es como esta apatía, podemos llamarle, pero creo que la palabra es perfecta, es un estado lánguido. Y entonces esto se manifiesta de muchas pequeñas formas que parecen cotidianas, pero que no son lo usual ni el estado óptimo de una persona. Por ejemplo, hablaba de gente que se queda horas hasta la madrugada viendo el teléfono o la televisión. Cuando te instalas a ver Netflix, 27.832 capítulos el fin de semana, porque no hay muchas opciones más. O cuando estás descuidando tu alimentación, o cuando tus rutinas creativas o de ejercicio están decayendo. Entonces, todo esto le está pasando a muchísima gente. Y tiene sentido porque, primero que nada, estamos perdiendo un sentido de libertad. Yo entiendo que cada quien ha decidido vivir y enfrentar las medidas de la cuarentena de manera en grados muy distintos. Y de nuevo, a mí me parece muy respetable porque cada quien conoce su propia situación, necesidades, vulnerabilidad, estado de salud, estado mental también. Entonces, en ese sentido, es delicado hablar de lo que es correcto. Sin embargo, en mayor o menor grado, pues todos hemos perdido una sensación de libertad. Y te pongo un ejemplo. Yo puedo tener una visión muy particular de lo que favorece a mi salud y lo que necesito hacer para cuidarme a mí y a los míos, e incluso para ser una persona responsable a nivel colectivo. Y eso puede ser muy diferente a la idea que tienes tú. Y sin embargo, aunque yo me considero una de esas personas que no ha caído, digamos, en
en una psicosis o en un extremo, por ejemplo, obsesivo, jamás limpié los paquetes que llegaban a mi casa o las compras, por ejemplo. Y claro, después, si tú te documentas, te vas a dar cuenta que esto no es necesario, ni siquiera es muy útil. Pero aún en esos casos, yo he sentido que he perdido una libertad tremenda, porque uno de mis más grandes placeres ha sido viajar. Y entonces este año pues viajé mucho menos que nunca. Entonces ya no hablemos de las personas que de verdad están haciendo una cuarentena en la que no están saliendo para nada. Y entonces lo que esto provoca es, aunque seamos muy maduros y lo queramos enfrentar muy racionalmente, se provoca un estado donde el encierro nos empieza a afectar. Y entonces ahí también he visto yo algunos estudios que se les hacen, por ejemplo, a los animales cuando están en cautiverio. Y entonces en los zoológicos, cuando tú llevas un animalito, que es un crimen terrible, a encerrar a un zoológico, por más que su jaulita o el hábitat artificial que se le haga sea bonito y más o menos se parezca a donde vivía, pues claro que el animalito sabe perfectamente que se está desconectando de su vida como era. Y entonces empiezan a surgir manifestaciones muy extrañas. Por ejemplo, los animales empiezan a reproducirse menos, esto lo sabemos, que es súper difícil para ciertos animales reproducirse en cautiverio, comen menos. Y en cierto grado, por ejemplo, los animales empiezan a golpearse la cabeza contra la jaula o incluso empiezan a caminar de un lado al otro. Por eso tenemos la expresión estoy como león enjaulado. A este fenómeno se le llama zoocosis. Entonces, esto es delicado porque la mente racional, especialmente si constantemente es inyectada con mensajes de la televisión, del vecino, del Facebook, que te dicen algo, pues se va domesticando y adaptando esos mensajes. Entonces, si todo afuera te está diciendo que lo mejor es quedarte en casa, y cuántas veces yo me pregunto, en este año hemos escuchado la frase quédate en casa. Cientos, quizás miles de veces. Entonces, si tú lo escuchas miles de veces, y yo asumo la mayoría de nosotros, o todos, tenemos un buen corazón, y entonces inmediatamente asumes que esto es lo mejor, te quedas en casa y empiezas a entrar en un estado de león enjaulado. Y racionalmente uno desde la madurez y desde el buen corazón puede asumirlo. Pero el cuerpo no responde de la misma manera y la psique no responde de la misma manera. Entonces se empieza a crear ahí una especie de incoherencia que es bastante peligrosa. Y entonces es delicado, ¿no? Poniéndome en el lugar de alguien cuya prioridad profesionalmente es cuidar de la salud psíquica de las personas, es un gran dilema. Porque por supuesto la salud física y la supervivencia pareciera el valor máximo. Y entonces esta palabra es clave, porque desde mi lugar yo me pregunto, ¿será que la supervivencia es un grado aceptable? Y sobre todo, ¿será lo único a lo que tenemos acceso en este momento? Y entonces ahí voy a ser muy concreta. Por fin, ya hay evidencia bastante confiable y
Y esto, por ejemplo, en países como Japón, se está totalmente ejemplificando de que estar en exteriores y a cierta distancia es una práctica segura. Entonces te lo digo porque hay que hacer un esfuerzo por recuperar cierto grado de libertad. Y entonces decirte así concretamente que ya hay información que refuerza que tú puedes ir a caminar a la montaña, puedes salir al parque y no vas a estar en peligro. Entonces incluso que puedes tener reuniones moderadas al aire libre. En fin, el mensaje es mucho más profundo que darte un consejo práctico y mucho menos un permiso, porque tú eres sabiduría. Pero sí quería poner al alcance de tu escucha esta información. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos con estos estados que de pronto nos vienen con la pandemia? Contacto con la naturaleza. Contacto humano en la medida que tu sabiduría te lo indique. Algo bien importante, algo que nos va a salvar es tener sentido de propósito. Entonces, esta es una de las cosas que gravemente se están perdiendo. Un estado de, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Si no va a tener trascendencia. Y esto es bien interesante porque no sé cómo fue para ustedes. Para muchos, al recibir así como estas primeras noticias de la pandemia, muchos entraron en pánico, sin saber qué hacer, etcétera. Pero a otras personas nos dio otro estado. Yo, por ejemplo, al principio de la pandemia sentí una fuertísima necesidad por estar compartiendo informaciones que mantuvieran los niveles de ansiedad bajos. Justo eso, hacer contribuciones como es este podcast. Este podcast surgió gracias al estado que se despertó en mí en la pandemia y a ciertas libertades que me vinieron al no tener que estar atendiendo un espacio físico. Entonces dije, ahora es cuando. Entonces a muchos nos dio por inscribirnos a 27,000 cursos, empezar a tocar un instrumento, hacer más ejercicio. A muchos nos da para ese otro lado, ¿ya? Y ha sido fructífero y en fin, pero no para todos es así. Pero incluso lo que yo estoy notando es que eso ya se nos va bajando. No sé si lo notan, ya no queremos tomar tantos cursos. Al menos yo estoy bastante cansada de la computadora, un poco del teléfono. Entonces, de nuevo, está costando trabajo encontrar propósito. Pero esto es muy interesante porque quizás tú has oído por ahí de Viktor Frankl, que es este psiquiatra que estuvo preso en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces su caso fue súper interesante. Él fue creador de la logoterapia, la terapia del propósito. Y se dio, él estando en un campo de concentración, empezó a llamarle mucho la atención y decía, ¿por qué algunas personas como que se deprimen y mueren y otras personas pareciera que tienen una fortaleza que las hace sobrevivir? Y entonces él en pequeños papelitos que traía en su ropa hacía anotaciones y decía, cuando yo salga de aquí voy a hacer un libro acerca de todo esto. Y empezó a hacer ahí en el campo de concentración un estudio psiquiátrico y psicológico. Y para hacerte el cuento corto, lo que se dio cuenta es que las personas que sobrevivían o sobrevivieron a los campos de concentración fueron aquellas que tenían un fuerte sentido de propósito, es decir, un para qué sobrevivir. Estamos hablando de personas
que tenían hijos chiquitos o parejas y querían reencontrarse con ellas, o personas que tenían proyectos, por ejemplo, una obra de arte importante, una investigación científica sin terminar y que encontraban un propósito. Y aquellas que no lograban enganchar con una razón para seguir viviendo o para salir de ahí, se dejaban de alguna manera, no consciente, pero se iban dejando morir, iban enfermando, iban perdiendo la fortaleza. Entonces, todo un tema, encontrar propósito aún en estos tiempos, es una de nuestras grandes tareas. Pero tampoco quisiera que tú pensaras que cuando digo propósito me refiero a que tienes que salvar al mundo, o a los koalas en Australia. Ojo, hay algo bien interesante que está pasando. También no se nombra mucho y se está empezando a estudiar porque es un fenómeno reciente, pero habemos muchas personas que estamos realmente preocupadas a un grado importante por la salud de la Tierra y por el cambio climático. Y hay una sensación general de desesperanza, de frustración, ¿qué podemos hacer nosotros ante todo este sistema económico, industrial y de veras vivir en este estado? Es un momento muy, pero muy particular de la historia que nos está tocando vivir. Y hablar del cómo sobrevivirlo y cómo encontrar propósito ahí no está fácil. Y sin embargo, pues algo que quiero recomendarte es justamente pensar en lo pequeño. O sea, ponerte pequeñas tareas que se sientan bien, pero que sean totalmente alcanzables. Y entonces, ya ni siquiera, si tienes la fuerza, claro que sí, está maravilloso, pero si te está costando trabajo levantar tu energía, en este momento es importante ir paso a paso con lo que sigue este día. Entonces, este día me voy a cocinar saludable. Este día voy a terminar ese libro que dejé a la mitad. Y algo que nos ayuda muchísimo es entrar en estados de flujo, flow. ¿Qué quiere decir eso? Buscar hacer actividades que nos tienen totalmente presentes. Quizás para ti es tocar la guitarra, quizás es hacer un poco de cerámica, quizás es justo salir a caminar al parque, quizás es escuchar cierta música. Son tareas que no son hiper extraordinarias, pero nos ponen en ese estado. Entonces, eso por una parte. Pero tampoco quiero que te pienses que se trata constantemente de estar huyendo de los estados difíciles. Porque un tema inmenso que hay que tocar con respecto a esta pandemia es el duelo. El duelo es este proceso, este sentimiento que viene ante la pérdida. Y repito, muchos, si no es que todos nosotros, hemos tenido pérdidas en este tiempo. Algunos terribles pérdidas, como la muerte de varios familiares. Y otros pérdidas como el trabajo o como simplemente algunos tuvimos que mudarnos de ciudad, en fin, a lo mejor pérdidas que son más llevaderas, pero no dejan de serlo. Y entonces ahí es decirte lo que quizás antes me has oído decir, que la única manera de salir de las emociones difíciles es atravesarlas. Atravesarlas significa darles chance de estar aquí. Y suena fácil, pero es todo un arte y una disciplina y es toda una ofrenda, diría yo. Aprender a estar con las emociones que surgen y confiar en que si las dejamos estar el tiempo que le corresponde,
se van a transformar en otra cosa. Y así es, porque esto es lo natural. Si yo dejo que mi tristeza esté, entonces en un rato más se transforma en otra cosa. La mente humana es muy interesante porque la mente humana hace bloques de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Decimos cosas como: tuve un mes pésimo, ha sido un año dificilísimo, fue una fase lunar muy intensa o muy fuerte, tuve un día o una noche fatal. Y si somos estrictamente honestas y honestos, esto no es tal, o sea, es una manera de generalizar. No existe cosa tal como un día fatal. Puede ser que varios ratos del día te hayas sentido con cansancio, o triste, o con desmotivación. Pero a lo mejor hubo un momentito en el que comiste algo rico, recibiste una llamada de alguien que amas, y ese momento fue bastante placentero. Y entonces esa es la insistencia que todas las tradiciones y las ciencias de la mente te insisten, y es: mantente en el presente, no hagas bloques de la realidad, ni vayas tan atrás ni te la vivas adelante. Y entonces, pues, como casi siempre, decirte que el gran refugio está en algo que está más allá de todo lo que es variable o impermanente. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que estamos viviendo va a cambiar, también va a cambiar. No sé cuánto tiempo dure, no sabemos cuál sea el impacto, pero yo te aseguro que también va a cambiar, está cambiando. Y entonces, a mí algo que me encanta de las tradiciones espirituales que camino, y en esta ocasión me voy a referir mucho a las tradiciones chamánicas, es esta visión que tiene de que somos guerreros y estamos en una especie de contienda. Y mucha gente, esto es algo meramente discursivo, dice: no, pero la guerra no, porque ya no estamos en tiempos de guerra, y mejor todo amor y no sé qué. Sí, hay una guerra amorosa, pero esta actitud, que si no te gusta la palabra o el concepto de guerra, si ya no te sirve, entonces podríamos hablar de una actitud felina, una actitud como la que tienen las criaturas, los animales en la naturaleza, que están alerta. ¡Ojo! Me gusta mucho esta metáfora. Los animales en la naturaleza no se la viven paranoicos, viendo a ver quién los va a atacar, pero sí están alerta. Los animales saben qué los depreda o quién los depreda. Y están al tiro cuidando su vida y la de sus cachorros. Pero no viven angustiados ni ansiosos por eso. Pero sí tienen una actitud salvaje para defender su propia vida y la de sus cachorros. Si te gusta más, esto es a lo que me refiero con esta postura guerrera, que quiere decir que tomamos todo lo que viene de la vida sin interpretarlo demasiado. Ahora toca esto, no es conformismo, es: ¿qué voy a hacer yo ante las fuerzas inmensas de un fenómeno enorme y colectivo que está sucediendo? Más que observar, más que estar con él. A mí me gusta muchísimo, últimamente ando medio obsesionada con imágenes, buscando imágenes y dibujos de las raíces de las plantas. Y lo que he descubierto en mis investigaciones, ¿verdad?, es que cuando las plantas están bien fertilizadas, cuando reciben buen alimento, sus raíces son mucho, pero mucho más largas que la parte que sobresale en la tierra. Esto a mí me parece un mensaje
importantísimo de la naturaleza, una manera de estar que tiene mucho que enseñarnos del mundo vegetal. Nuestras raíces tienen que ser mucho más largas que la parte que sobresale. Y estamos en un tiempo, y esto me preocupa muchísimo estos tiempos, porque estos tiempos nos han hecho súper adictos al teléfono, a las redes sociales. ¡Qué miedo! Al mundo virtual. Y de veras a veces nos llegamos a confundir de tal modo que nuestra satisfacción, nuestro placer, pareciera que viene de ahí, de una cosa virtual. Y entonces te digo esto porque estamos en un mundo que nos está llevando a lo exterior todo el tiempo, a la validación exterior, a buscar likes y a buscar followers y a estar viendo todo lo que fulana está haciendo en las redes, y está muy de flojera. Y claro, tiene una parte muy nutritiva. Algo me gusta de estos tiempos es que se regala mucho contenido. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces, cuando estamos demasiado hacia el exterior, las raíces y lo que va hacia el interior no está creciendo cuando no estamos bien nutridos. Y esto quiere decir que cuando vienen los vientos, pues te llevan a donde quieran. Aquí en Tepos, donde vivo yo, muchas noches al año hay unos vientos impresionantes. Los sonidos donde vivo aquí esta tierra está muy viva, o sea, hay unos seres del rayo así, que suenan brutales los relámpagos aquí. Cuando llueve, y cuando se incendia el fuego está vivo. Y el viento es muy particular. Aquí los vientos son fuertes, varios días por la tarde y por la noche en Tepos. Y lo que yo he aprendido de estos vientos y del escenario natural es que las plantas necesitan tener raíces bien fuertes para poder con eso. Y así nosotros necesitamos que nuestra raíz sea profunda. Y esto interprétalo de muchas maneras. Nuestra raíz tiene que ver con poder conectar, no solo con la memoria antigua, con lo ancestral, tiene que ver con la tierra. Pero tener raíces profundas, te voy a decir lo que significa para mí. En mis talleres insisto mucho en que si nosotros nos vemos como un ser pequeño, individual, que no contempla que está parada en un planeta enorme que te sostiene y tú no constantemente traes a tu conciencia esta plataforma inmensa que te sostiene, claro que te vas a sentir frágil. Es importante tirar raíces energéticas y reales hacia la tierra. Empezar a sentir lo que está a mi alrededor y traer cosas que te den firmeza y estabilidad. Y las raíces más grandes son el verdadero ser. Cuando tú te das cuenta que no eres ni tu profesión ni tu edad, sino que hay algo que ha estado ahí siempre desde que recuerdas, o sea, tú siempre has sido tú y tú siempre vas a ser tú. Es más, no puede ser otra cosa, no puede ser otra persona. Cuando tú te das cuenta realmente de eso, entonces tus raíces crecen, se hacen presentes. Y para esto nos sirven las tradiciones espirituales, las disciplinas meditativas, las disciplinas del cuerpo, la buena alimentación, etc. Hay muchos comos, pero me gustaría eso, que hoy te vayas con la idea de que hay algo en ti que es muchísimo, pero muchísimo más fuerte, estable y profundo que todo lo que puede cambiar afuera. Las recesiones económicas vienen y van. Las enfermedades individuales y colectivas vienen y van. Nuestro cuerpo, aunque nos cueste creerlo, se va a ir también. Nuestra juventud. Pero hay algo que siempre ha estado y algo que siempre va a estar mientras más consciente, mientras
más desde ahí te muevas, más fuerte vas a estar. Mi deseo y mi rezo es que vivas cada vez más consciente de esta, no solo parte de ti, sino de esto que es tu propia esencia, lo que realmente eres. Y entonces no es que le pongas el pecho al sufrimiento, pero de alguna manera estamos preparados para vivir lo que sea y decirte que esto que está pasando muy probablemente responde a un rezo que quizás tú misma has tenido. Hace mucho tiempo que muchas personas venimos pidiendo un cambio, pero no teníamos idea de cómo se iba a dar. Esta es una gran oportunidad y bendigo nuestro dolor y nuestra desmotivación y nuestra languidez y todo lo que sea bueno o malo, agradable o desagradable que pueda estar viniendo con esta pandemia, porque idealmente nos va a hacer despertar o nos está haciendo despertar y nos está llevando a atestiguar que las maneras en las que hemos vivido de muchas formas ya no funcionan. Y te invito a confiar en que hay una inteligencia definitivamente que está al tanto de todo. Y que esta inteligencia habita en ti y que tu tarea quizás única es permanecer ahí, en conexión con tu ser. Tienes que hacer más, pero tampoco tienes que hacer menos. Y si todos hacemos lo que nos toca, es probable que nos alineemos con esta inteligencia y le permitamos operar. Y bueno, a veces nos desconectamos de esta inteligencia. Si es así, las plantitas maestras y hay muchas cosas más que nos pueden regresar a esta conexión. Si estás necesitando también el apoyo de una plantita maestra, contarte brevemente que uno de los remedios que estamos compartiendo se llaman elixires ancestrales. Son tinturas que se preparan desde hace muchísimos años de la forma en la que yo recibí la enseñanza. Y ahora tienen un nombre muy moderno que se les llama microdosis. Es una dosis pequeñitita. Incluye una dosis pequeñitita de plantas maestras. Y esto sería largo explicarlo, pero no es tal. Más bien estamos conviviendo con el espectro energético y la inteligencia, el diseño de las plantas maestras. Pero decirte que están accesibles y que si quieres más información al respecto, puedes seguirme en @paolaaban en Instagram o @pachamamita.mamitatierra. Ahora sí ya me extendí muchísimo en este episodio. Un placer cerrando esta segunda temporada, este primer año de terapia para llevar con mucha gratitud, esperando que te sea útil, esperando que aporte a tu día, que siembre semillitas en tu conciencia de ideas que te ayuden a prosperar, a florecer en vez de a languidecer. No porque sea malo, pero porque si eso es lo que tú estás buscando y resuenas con que es tu momento de florecer, de a pesar de todas las circunstancias, estar en tu mejor potencial, pues te lo pongo como una ofrenda en este día, y que así sea para todos los seres que quieran vivir floreciendo, que quieran vivir a su máximo potencial, en su mejor expresión. Esto es Terapia para Llevar.